otra parte y dentro de esta celebración o de esta conmemoración de la firma de este acuerdo, el Centro de Memoria Histórica en Colombia presentó hoy el informe denominado La guerra inscrita en el cuerpo. La investigación asegura que tanto los grupos paramilitares como las guerrillas fueron los principales responsables de crímenes sexuales en medio del conflicto. Dentro de este universo, los paramilitares habrían cometido el 32.2% y la insurgencia el 31.5% de esos delitos atroces. Las víctimas han sido más de 15.000. 9 de cada 10 son mujeres, muchas de ellas niñas entre 9 y 14 años. Nos acompaña Rocío Martínez, investigadora del Centro de Memoria Histórica y autora de este informe. Señora Martínez, muy buena tarde, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué podemos conseguir en este informe para quien no lo ha visto o quien no sabe de él? ¿Qué deja al descubierto? Bueno, este informe deja al descubierto la memoria de por lo menos 200 mujeres que nos han contado sus historias, la violencia de la que han sido víctimas en el marco del conflicto armado por parte de todos los actores armados ilegales y también por parte de la fuerza pública. Nos deja claro también que es una violencia que, si bien todos han negado, ha sido ejercida no de manera esporádica, sino una violencia continua, parte del engranaje del conflicto armado, que se ha sustentado en unas formas de legitimación de las violencias contra las mujeres que están instauradas socialmente. Toda información que involucra a la FARC en una fecha como hoy, por supuesto, cobra notoriedad. En uno de los apartes de este informe se habla de Raúl Reyes, miembro del secretariado, muerto en 2008, y habla de los abusos a niñas entre 9 y 15 años. Y quizás esta es una de los apartes de este informe que más llama la atención. Sí, el informe revela que en el marco del conflicto armado, efectivamente, las FARC hicieron uso en algunos casos de una violencia sexual relacionada, como el caso que mencionas, con el reclutamiento forzado de niños y niñas. Esto lo que devela es que no se trata de una violencia esporádica o fortuita, sino que son violencias que de alguna manera que son conocidas por los actores armados. De igual manera, por ejemplo, se habla de la violencia sexual ejercida por el ejército en departamentos como Arauca, en los que también existió una violencia sexual ejercida hacia niñas y niños por parte de miembros de la fuerza pública como un mecanismo de control territorial, de búsqueda de información. Entonces, lo que podemos decir es que los niños y las niñas han sido víctimas, han sido usados de manera indiscriminada por todos los actores armados. En el caso de la FARC se produjo violencia sexual, pero también, y relacionado de alguna manera, el aborto también marcó lo que fueron estos casos, es decir, el aborto era obligado. Sí. La interrupción del embarazo es una política clara y explícita al interior de las FARC. Lo que es importante decir es que en algunos casos esa interrupción no fue de manera voluntaria. Hay casos de aborto forzado y en esos casos de aborto forzado inciden varias características del grupo armado y de la persona en particular, de su jerarquía, de su relación afectiva con los mandos. Entonces, por ejemplo, una mujer que tiene un mando alto tendría más posibilidades en su momento de decidir si continuar a llevar a término su embarazo o no. Me surge una pregunta en relación a lo que dice el informe de la FARC. Se menciona a Raúl Reyes. Cuando se habla de paramilitarismo también se menciona a otras personas que están muertas, es decir, no hay denuncias, en el caso FARC, por ejemplo, relacionadas
a miembros del secretariado que hoy hacen y participan de la vida política de Colombia, por supuesto? Dentro del proceso de campo, dentro del trabajo de recolección de información, de diálogo con las mujeres, no se enunció en ningún caso hechos de violencia sexual por parte de algunos de las personas del secretariado. Eso no permite inferir que existan casos, pero pues tampoco permite inferir que no. Que no se hayan producido, por supuesto. Rocío Martínez, investigadora del Centro de Memoria Histórica, autora de este informe. Gracias por habernos acompañado estos minutos en NTN 24. Bueno, que estés muy bien.